voy a empezar a compartir ahora, es importante para ir avanzando con los conceptos, ¿sí? Y que ver si ustedes me van entendiendo y cómo vamos avanzando, que por ahí habilitan el micrófono y me van preguntando, ¿sí? Si no, bueno, Estela me va leyendo del chat, porque yo, al estar conectado solo con esto, no puedo ver, ¿sí? Si ustedes están siguiendo o no. Entonces, bueno, es importante que si no, habiliten los micrófonos. Yo voy a empezar a compartir acá, a ver. Yo estaba chequeando que tuviera más o menos las cosas en orden, porque tengo un montón de cosas abiertas. Cualquier cosa, Estela, si no me mandas un mensaje, Sí, Fabi. Ahí ya se ve, ¿eh? si no se ve. ¿Se está viendo? Sí. Bueno, ahí vamos a ver. Yo acá lo que tengo abierto, es importante que ustedes asistan a las clases. ¿Vieron el cartelito que les habíamos puesto ahí, que Estela les puso también en el aula virtual? Que en las clases virtuales se conecten con, que tengan ahí a mano lápiz, papel, los apuntes, ¿sí? Todo para que ustedes vayan haciendo anotaciones también. Vamos a empezar, como para unificar, ¿sí? Conceptos, quizás hay cosas que la han visto, cualquier cosa me preguntan, vamos a avanzar en esta primera unidad, pero un poquito más rápido, pero no por eso es menos importante, porque el concepto de funciones vamos a trabajar a lo largo de toda la asignatura, ¿sí? Vamos a hacer distintos análisis después de funciones, a medida que vayamos avanzando en todos los conceptos de cálculo, ¿sí? Vamos a ver en el próximo módulo lo que es límite, después el concepto de derivada y por último el concepto de integrales, pero todos van a estar asociadas a funciones y son funciones de variable real. Entonces, bueno, es importante que sepamos definirlas bien. Yo acá también abrí para que ustedes vean en el aula virtual, a ver, yo voy cambiando por ahí en el aula virtual, ustedes tarda en actualizarse. Bueno, la unidad de funciones, yo lo bajé en un PDF, ahí se habilitó. Tienen un material que fue creado como para recorrer de forma más amena, que se los mostró Estela la clase pasada, ¿sí? Para recorrer de forma más amena lo que es el concepto de funciones, distinto de lo que están los apuntes teóricos. Yo lo que hice fue imprimirlo, porque sé que tengo problemas de conexión. Uno puede apretar acá en esta ruedita, ¿sí? El tema de imprimir el libro completo o el capítulo, y lo que hace después es imprimírselo, yo se los voy a mostrar acá, y lo vemos acá en un PDF directamente. Entonces yo utilizo esto, el PDF, para ir avanzando con este material y poder ir escribiendo acá y ya lo tengo descargado, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es una función. Y vamos a ir mechando entre este material y los apuntes teóricos, que son donde vemos los conceptos con una mayor rigurosidad, ¿sí? Entonces, a ver si alguno sabe a qué llamamos función. ¿Saben a qué se le dice función? ¿A qué llamamos función? ¿Con qué está asociado ese concepto? ¿Qué es una función? ¿Sí? Yo acá dibujé dos conjuntos. Decimos que una función es una relación, ¿sí? Muy particular, que relaciona dos conjuntos, elementos de dos conjuntos. A y un conjunto B. Pero que tiene particularidades. A ver, Fabi. Entonces, en este caso, Ah, ahí está. Pues se cortaba. esa relación o esa ley que va a asociar elementos del conjunto, sí. ¿Qué pasó? La sí ¿Qué? va a relacionar, va a asociar elementos de un conjunto A con elementos. Se corta. No, se cortaba recién, pero ahora estás bien, ¿eh? Estela. Ahí estás bien. Ah, Ahí te escucho bien. A ver. elementos de un conjunto A, bien, con elementos de un conjunto B, va a ser a través de una ley que va a asociar y tiene que cumplir determinados requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos requisitos? Que entre uno de ellos es que a cada elemento del conjunto a cada, ¿sí? Este a cada significa que todos los elementos van a estar relacionados, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este conjunto, en este ejemplo, tengo elementos de un conjunto, el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D, y de todos salen flechas, y todos me están diciendo que están relacionados con elementos del conjunto B. No tienen que sobrar elementos en el conjunto A, ¿sí? Y esos elementos se van a relacionar con uno y solo un elemento del conjunto B, ¿sí? Significa esto que de acá va a salir solamente una flecha. Si yo me fijo acá, no pueden salir dos flechas de cada uno de estos elementos, ¿sí? Fíjense cómo es en el caso, voy a ir un poquito más abajo, en el ejemplo,
en el otro ejemplo, que está un poquito más abajo, bueno, no tanto, ¿sí? Acá, que en esta situación esto no es función, porque ya no está cumpliendo que se relaciona con uno y solo un elemento. Ven que acá, de este elemento A, salen dos flechas. Se estaría relacionando con el 2 y con el 3, el elemento A. Entonces esto no es función, ¿sí? No sería función, porque tiene que relacionarse con uno y solo un elemento. En este caso, fíjense que en este ejemplo que estoy marcando acá, del elemento A, todas las flechas conducen a 3, ¿sí? Digamos que todos los elementos del conjunto A se relacionan con 3. Acá están sobrando elementos. Pero eso no me dice nada la definición, ¿sí? La definición me decía que a cada elemento no me podían sobrar elementos del conjunto A y no podían salir más de una flecha de este primer conjunto, ¿sí? Entonces el conjunto A lo vamos a llamar conjunto de partida y el conjunto B es conjunto de llegada, ¿sí? ¿Qué pasa en esta situación que tenemos acá en este gráfico? Este elemento B no se está relacionando con ninguno. Entonces no está cumpliendo esto, que yo voy a ver acá un poquito más abajo, que se los puse acá con más detalle, la definición para que quede resaltada, que una función que va de un conjunto A a conjunto B es esa regla que asigna a cada elemento X, y acá ya estamos empezando a poner variables, ¿sí? A cada elemento X de un conjunto A, que es el conjunto de partida, un y solo un elemento, y lo vamos a llamar f de x, o va a ser y también, del conjunto B. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se van acordando de esto? ¿Lo habían visto? ¿Sí? Y acá está el nombre que habíamos dado. El conjunto A es el conjunto de partida y el conjunto E lo vamos a llamar conjunto de llegada. Generalmente vamos a trabajar con funciones en todo lo que es análisis matemático 1, en donde hablamos de A, son conjuntos o subconjuntos de los números reales, ¿sí? Esto lo escribimos de esta manera, que el conjunto A va a ser, o va a coincidir, si pongo el igual acá, o va a coincidir, y empezamos a ver símbolos, ¿sí? Con el conjunto de los reales, de los números reales, o va a ser un subconjunto, ¿sí? Si yo no son iguales, es porque puede ser un conjunto que sea más chico, ¿sí? Y va a pasar lo mismo con el conjunto B, ¿sí? O va a coincidir con el conjunto de los números reales, este símbolo significa inclusión, está incluido, va a ser un subconjunto de los reales, o como máximo será el conjunto de los números reales, ¿sí? Esto para ver introducción. Vamos a verlo, este concepto, vuelvo acá para que vayamos viendo en los apuntes teóricos, lo que es la definición de función también acá. Y acá estamos viendo también que es una función, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué llamamos dominio y a qué llamamos imagen, ¿sí? Entonces es una función de A en B, y esto se lo designa, acá vamos a escribirlo ya con otra notación un poquito más específica, decimos que f es una función que está definida de un conjunto A un punto B, y acá vamos a unir todo lo que yo dije anteriormente, en donde el conjunto A puede llegar a ser un subconjunto, o a lo sumo ser el conjunto de los reales, y el conjunto B es igual, ¿sí? Puede ser como máximo, el mayor conjunto posible serán los reales, pero puede llegar a ser un subconjunto. Esto escrito de esta manera significa, ven que está puesto acá, ¿sí? Yo se lo estoy Hola, Fabi. conjunto A, acá los reales, generalizar, ¿sí? Ah, se había cortado. ¿Corta? Se había cortado un cachito. Esto significa está definida, ¿sí? Sea f una función definida de un conjunto A un conjunto B. Entonces, vamos a decir que si X pertenece, ahora lo vamos a generalizar, esto nos quedó de la clase pasada, si X pertenece al conjunto A, ¿sí? Y a la variable Y, que en realidad es una f de X, ¿sí? Y este valor de Y va a pertenecer, voy a borrar esto que estaba acá abajo, este valor de Y pertenece al otro conjunto, va a ser un elemento que va a pertenecer, este es el símbolo de pertenencia, al conjunto B o el conjunto de llegada. Entonces vamos a hablar de que X, en este caso la vamos a llamar variable, para no volverlo a escribir, acá está X, ¿sí? Es la variable independiente y Y va a ser la variable dependiente, ¿sí? Y la definición que dijimos antes, ¿no? Que a cada elemento, es una regla que asigna, a cada elemento
X de un conjunto A, uno y solo un elemento f de X de un conjunto B. ¿Sí? Esto es importante porque, bueno, son temas que por ahí preguntamos en los finales. A veces hay un puntito nada más de un final en el cual pedimos que se defina a lo que nosotros llamamos función. ¿Sí? Antes de entrar a la clasificación, quería hablar acá un poquito a qué llamamos lo que es dominio e imagen. Voy a volver al otro material que tenemos acá. Entonces, acá ya estamos, lo que hicimos fue definir la función. ¿Sí? Como el conjunto A, que es el conjunto de partida, dijimos que todos los elementos están relacionados, el conjunto A coincide con el dominio de la función. ¿Sí? ¿A qué llamamos dominio? Justamente a todos los elementos, y acá lo tenemos, ¿sí? A todos los elementos que pertenecen al primer conjunto que estamos relacionados, lo llamamos dominio de la función. Tiene que coincidir, no tienen que sobrar elementos, recuerden, porque si no, no es función. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la imagen? Recuerden que nosotros lo que hicimos fue asociar a I, la llamábamos f de x. ¿Sí? Entonces, estos elementos f de x, ¿sí? Que lo leemos así, o f en x, van a estar compuestos por la imagen, lo van a encontrar también como contradominio, y van a ser aquellos valores para los cuales x pertenece al dominio, ¿sí? Aquellos que se relacionaron. Y acá, bueno, volvemos a decir que la variable dependiente es la variable y la variable independiente es la variable x, ¿sí? Es como una máquina, una ley que asigna, si yo voy poniendo valores acá de x, después vamos a ir viendo cómo lo vamos desarrollando esto, de qué manera, voy a ir obteniendo valores de y, ¿sí? Hay una ley que asocia, ahora vamos a ver cuáles son las distintas leyes, ¿sí? Pueden ser que a cada persona le corresponde un número de teléfono, pero nosotros vamos a trabajar con conjuntos numéricos, ¿sí? Eh, son leyes de formación y de las que están formadas varias leyes incluso de la naturaleza en general. ¿Sí? Ustedes a ver si piensan alguna en qué pueden estar relacionadas dos variables. A ver si alguno me dice algo. A ver. ¿Cómo podemos relacionar dos variables en general? ¿Qué relaciones puede haber entre dos variables, por ejemplo? Cualesquiera. Que algo dependa de otra. ¿Sí? Por ejemplo, un costo, ¿sí? Si yo estoy hablando de un costo de producir algo, una determinada cantidad, la puedo llamar Q o la puedo llamar X, acá voy a tener que el costo depende de la cantidad, si va a depender de qué cantidades yo produzca para ver cuánto me sale producirlas. ¿Sí? Bueno. Están callados, no escriben Sí. nada. Entonces, lo importante es ver que el dominio es coincidente con el conjunto de partida, ¿sí? Y los elementos del conjunto B que intervienen en la relación es la imagen, ¿sí? Yo voy a ir un poquito acá para atrás para ver, fíjense en estos que, porque este concepto ahora después si no, no me van a entender bien a lo que llamamos cuando las clasifiquemos las funciones. Fíjense acá en esta situación. El dominio de la función, ¿sí? Si son función van a coincidir. Entonces vamos a ver en este primer ejemplo. El dominio de la función, a veces le ponemos solo la palabra a la D o ponemos dominio de F, ¿sí? Y lo vamos a escribir. En este caso, son letras acá que están asociadas a números, abro llaves, y van a ser el elemento A, el elemento B, el elemento C y el elemento D. ¿Sí? Esos son los elementos de ese conjunto. Y la imagen de esa función, lo ponemos como IM a veces, ¿sí? Imagen de esa función, son solamente, este es el conjunto B, ¿sí? Me fijo solamente en aquellos a los cuales llegaron flechas, solo aquellos elementos que se relacionaron, ¿sí? O sea que son solamente el 1, el 3 y el 5, ¿sí? Digamos que del conjunto de llegada me pueden sobrar elementos, el conjunto de partidas que dijimos que el conjunto A coincide con el dominio de la función. ¿Sí? Eso quedó claro, porque ahora cuando empezamos a clasificar, si no se van a complicar. En este ejemplo, también es función, el dominio, no vuelvo a escribir, vuelvo a A, B, C y D. ¿Y cuál es la imagen en este ejemplo? A ver si me saben decir. ¿Cuál es la imagen de la función? A Acá en ver. el PDF no escribe también. No. ¿Cuál es el conjunto B y cuál es la imagen? Porque ahora después vamos a volver acá. Sin miedo, El chicos, esta es conjunto B la mejor son todos los forma. elementos que tengo dentro del conjunto. Sí, porque avanzamos un poquito más. Estos son conceptos, o quizás están aburridos. A ver, con el...
¿Sabes que yo estoy dudando si no tengo un virus, te voy a decir? Bueno, A ver, ahí acá, volvimos. volví acá. Ahí está. A ver, ¿qué les parece? En Es, función de lo que hizo Fabi en el ejercicio, en la gráfica D, ¿a qué número están llegando las flechas? Para saber cuál es la imagen. Juliana dice es el 3. Sí, el es el 3. 3 nada más. El 3, Bien, el perfecto. 3 es el único elemento, ¿sí? O sea que la imagen es el 3, pero ven que acá me pueden sobrar elementos, ¿sí? Claro. No me pueden sobrar en el conjunto A, ¿sí? En el conjunto este no es función. ¿Por qué? Porque no cumple la definición de que a cada elemento le corresponde uno y solo uno. Ese a cada significa que todos están relacionados, En el ¿sí? dominio no te puede sobrar. ¿Cómo? En el dominio, En el dominio no puede sí. sobrar, digamos, cuando yo lo En el, represento, la después imagen vamos a sí. ver, lo que pasa es que la imagen es una cosa y el conjunto de Sí. llegada es otro. Nosotros acá tenemos una función definida, ahora vamos a ver, no, con el PDF yo dudé en un momento, pero bueno, quería ir mostrándoles para que fueran recorriendo juntos el mismo material. Vos tenés una función definida de esta manera. ¿Quién hablaba ahí? Decime tu nombre, pues yo no te veo acá. Brian, Brian, bien. Tengo una función, a ver, Brian, voy a ir acá al otro material porque se me va el PDF. Voy a venir acá y voy a seguir explicándolo acá. A ver. Tenemos así. ¿Sí? Tenemos una función. Por acá yo saqué el mouse. Ahí está. Vos tenés una función que está definida de un conjunto a un conjunto B, ¿sí? Donde lo máximo que puede ser esto, recuerdan que son los reales. Este es conjunto de partida y este es conjunto de llegada, ¿sí? El conjunto de partida, si la defino así, coincide con el dominio, ¿está bien? De la función, con el dominio de la función. Pero la imagen, ¿sí? O a lo sumo coincidirá con el conjunto de llegada, pero puede ser menor, no es el conjunto de llegada la imagen, ¿sí? Por eso en ese ejemplo que yo estaba dando, ahora vamos a ver una clasificación de funciones que tiene que ver cómo la estoy definiendo. No siempre la voy a definir de esta manera, ¿sí? Pero si la defino desde dónde hasta dónde llegó, el conjunto A de partida coincide con el dominio y la imagen tendré que ver, en cada caso tendré que ver cómo son, ¿sí?, los elementos. En este ejemplo que yo tenía acá, a ver si puedo volver acá, ¿sí? En este ejemplo que yo tenía, veíamos que los elementos que tenemos acá en cuenta son, el único que está relacionado en este caso es el 3. Entonces la imagen solamente es el elemento 3, ¿sí? sí. En este otro caso sobraba el 2 y el 4. Pero no me pueden sobrar, si yo tengo este esquema de cómo están definidas, no me pueden sobrar elementos en el conjunto de partida porque si no, no es función, ¿sí? Porque la definición dice eso. ¿Está bien? Sí. Hasta ahí se entiende bien. Porque ahora si no lo que sigue tenemos que ver cómo lo vamos entendiendo. Entonces a lo sumo va a ser el conjunto de llegada. Entonces tenemos dominio y las distintas, la imagen son aquellos elementos que intervienen en la relación. Vamos a empezar a clasificar ahora cuando una función es inyectiva, que llamamos función inyectiva, ¿sí? Y en este caso es, si para todo par de números, ¿sí?, o para par de elementos que pertenecen al dominio de la función, sus valores funcionales son distintos, ¿sí? Entonces, esto lo escribo acá, como está acá, matemáticamente de esta manera. Si yo tomo dos elementos que son distintos, y acá empezamos ya a llamarlo X, ¿sí? Dos elementos que son distintos, sus imágenes tienen que ser distintas, ¿sí? Es decir, yo tengo un conjunto de partida, este es el X1, y este, voy a poner el puntito de este lado, y este es el X sub 2, ¿sí? Son dos elementos que yo tomé distintos, ¿sí? Recuerdan que hoy podían ir de un mismo elemento, por ejemplo, que este se relacionen con un elemento, vamos a ponerle 3, ¿sí? Este, para que sea inyectiva, ¿podrá relacionarse también con el 3? Yo voy a poner otros elementos, el 1, el este conjunto, ¿sí? Y acá pongo la definición me dice que si yo hago dos elementos distintos, sus imágenes, la imagen del X sub 1 y esta sería la imagen del X sub 2. ¿Cómo tienen que ser? Todavía no se ¿Lo actualizó, ves? Fabi.
distinta. Ahí se actualizó. Ahí se actualizó, ahí. Bueno. Bueno. Tienen que ser distintos, ¿sí? Entonces yo podré ir desde acá al 3 para que cumpla con que sea inyectiva. Para que sea función podría. ¿Está bien? Pero para que sea inyectiva, que inyectiva me dice que si los dos elementos tomo elementos distintos, tienen que tener imágenes distintas. ¿Podrá llegar también de acá hasta el 3 para que cumpla con eso? Juliana dice que tienen que ser distintas. Tienen que ser distintas. O sea que acá, bueno, yo en mi caso, como puse más elementos, elijo, ¿no? Digo, bueno, me fui al 5, para no andar atravesando flechas más que nada, pero en realidad son distintas. ¿Se entiende el concepto de inyectiva? Es decir, visto de otra manera, dos elementos distintos, o si yo me paro acá en el conjunto B, a cada elemento del conjunto B, que es de la, digamos, de las imágenes, no le pueden llegar más de una flecha, ¿sí? Para que sea inyectiva. ¿Se entendió? Entonces, ese es el concepto de inyectiva. Ahora vamos a ver qué significa que sea suryectiva o sobreyectiva, ¿sí? Y en este caso, este es el más complicado, que después lo vuelven a preguntar siempre, porque después no lo vamos a ver más, por eso presten atención acá. Va a ser suryectiva o sobreyectiva cuando ve que es el conjunto de llegada coincida, estos tres rayitas, hoy no sé si los dije, significa coincida con la imagen, ¿sí? Entonces, fíjense en el ejemplo que yo mostré recién, en donde el conjunto de llegada era B, ¿no? B estaba compuesto por los elementos 1, 2 y 3. ¿Y cuál era la imagen en este ejemplo? A ver, ¿cuál era la imagen? En este ejemplo que yo di. ¿Qué elementos se relacionaron? Solamente el 3 y el 5. ¿Sí? 3 y 5 dice Marianela. Perfecto, Marianela. O sea que no coincide con la imagen, ¿no? Entonces, esa función que yo dibujé acá es inyectiva, porque a dos elementos distintos le corresponden imágenes distintas, pero no es suryectiva porque, para que sea suryectiva, el conjunto de llegada tiene que coincidir con la imagen. ¿Cómo lo modificarían esto? A ver, ¿cómo se les ocurre a ustedes modificar esto para hacer otro ejemplo en el cual sí cumpla con que sea suryectiva? A ver cómo harían. Si yo acá pongo que tengo un x1, siempre pasa con el PDF que no sé por qué se me activa. Yo tengo el elemento x sub 1, el elemento x sub 2. Bueno, no hay caso, me voy a ir acá. ¿Sí? ¿Cómo la modifico acá? Yo tengo el elemento x sub 1, teníamos acá, el elemento x sub 2, ¿sí? Y yo antes tenía esta situación, en donde tenía los elementos 1, 3 y 5, ¿no? Había puesto, y había hecho esto, ¿no? Esa era inyectiva la función, pero no era suryectiva, porque me sobraban elementos. ¿Cómo lo modificarían para que sea suryectiva? A ver, ahí tengo. A ver, Fabi. Sí. Juliana dice, x1, x2 y su llegada tendrían que ser el 3 en ambos. Bueno, en realidad está preguntando ya, ¿en ambos así sería? Y después, Bueno, Agustín dijo que x2 o x1 lleguen a dos elementos distintos del conjunto B. bien, pero eso sería inyectiva. Yo estoy tratando de ver lo que es suryectiva. Si yo hago llegar, ya, vamos a aprovechar esto que contestó porque nos va a ayudar para ver algo. Si yo hago llegar esto así, ¿sí? Y solamente tengo el elemento 3, está bien. Porque lo que tenía que cumplirse es que B coincida con la imagen, ¿sí? ¿Cuándo se va a dar lo de suryectiva? A ver si se dan cuenta. Yo lo que quería es que se dan cuenta. Cuando no me sobran elementos acá que no están relacionados, ¿sí? Si yo tuviera el elemento Acá, 1... Marianela decía agregar un elemento más al conjunto A. Bueno, eso también podría ser, ¿sí? Ahora vamos a ver después lo que sucede, pero no necesariamente, ¿sí? Porque, por ejemplo, podría pasar esto, está bien. Lo que decía acá, si yo agrego un elemento más, x sub 3, por ejemplo, y lo mando al 1. Eso están sugiriendo, ¿no? Ahora vamos a ver que se cumple con otra condición. Y Agustín decía en el primer ejemplo hacer que x1 llegue a 1 y a 3 y x2 llegue a 5. El tema que ahí no estaría cumpliendo, ¿qué condición? Fíjense que en ese caso no podría llegar, a ver, yo voy a poner lo que dijeron acá.
que no lo vemos más, si no se entiende que el X1, ¿cómo era este? Repetime. A ver, decía que el X1 llegue a 1 y a 3. Lo que estaba haciendo era que este elemento fuera al 1 y al 3. Todavía no vemos lo que escribí, Fabi. bien, está dando bien. Ahí está, ya se actualizó. Y Ah, que bueno. el X2 llegue al 5. Bueno. Así, ahí está, perfecto. Eso decía Agustín. Bien. A ver qué opinan los demás. ¿Esto es función para empezar? No cumple que se relaciona a solo un elemento del conjunto de llegada. Perfecto. O sea, relación, Esto sí. no es función. Perfecto, ¿sí? No es función directamente. Porque de X1 salen 2 flechas, ¿sí? Y no pueden salir. A cada elemento le corresponde uno y solo uno. O sea que le corresponde o solo el 1 o solo el 3. No le pueden corresponder 2. Entonces esto no es función. ¿Se dieron cuenta? ¿Se entendió, Agustín? Esto siempre cuesta, ¿eh? Yo lo quiero explicar porque me detengo acá para avanzar un poquito más rápido. Me detengo acá porque esto siempre cuesta. Entonces, surjectiva es que coincida, ¿sí? Lo que miro es que no me sobren elementos acá, ¿sí? Acá no me sobraron elementos. Fíjense que en esta tomo 2 elementos distintos, sus imágenes son distintas. Cualesquiera 2, tomo el X3 y el X1, sus imágenes son distintas. X1 y X2, sus imágenes son distintas. X3 y X2, sus imágenes son distintas. O sea que este ejemplo, vamos a poner este que está acá arriba, cumple con que es inyectiva. Ahora vamos a ver que por ahí con las gráficas es mucho más fácil después ver esto. Sí, esto lo explicamos con estos gráficos, después vamos a ver funciones. Ahora después van a ver en la teoría y van a trabajar otra forma, de otra manera. Y acá, como tampoco me sobran elementos y a su vez coincide que el elemento de llegada B me coincide con la imagen, en este ejemplo justamente también la función es surjectiva, ¿sí? Cumple con las dos cosas, que es biyectiva, ahora me voy a correr un poquitito más acá a la derecha, ¿sí? Cumple que es inyectiva y es surjectiva. Cuando cumple con las dos cosas, aprovecho este ejemplo que me lo dieron ustedes, cuando cumple las dos cosas, decimos que la función es biyectiva, cumple las dos cosas, ¿sí? Biyectiva. Pero recuerden que el concepto de surjectiva, que es esta función es surjectiva, ¿por qué? O sobreyectiva, porque el conjunto B coincide con la imagen, tengo un único elemento en el conjunto B y ese único elemento está relacionado, y como tomo 2 elementos distintos y sus imágenes no son distintas, sino que es la misma, esta no es inyectiva. Vamos a ver en la práctica que es mucho más fácil verlo. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí ya pudimos ver estas clasificaciones. A ver, ¿hay dudas hasta acá? ¿Sí? ¿No hay dudas? No, profesora. No. ¿Sí? Sí. Todavía no entiendo cómo llegar a que sea surjectiva si hay, como daba el ejemplo, 3 en el conjunto B y 2 en el conjunto A, 2 elementos. No sé en cuál de los ejemplos te estás refiriendo acá, a ver. En el segundo, Fabi. Vamos a llamarlo, esto es 1 ¿Dónde y está esto el es 2, 3? en este 2. En ese 2 me parece. En el 2, los voy a numerar. Sería en el 3, para que sea surjectiva. Pero ya no es pasa función. Que el 3 no es función, no es función el 3, entonces no la puedo clasificar. Ok. ¿Entendés? ¿Sí? Sí. Si yo me paro a mirar, digamos, si sobran elementos, al 1 llegan flechas, al 3 llegan flechas y al elemento 5 llegan flechas. No me sobrarían elementos, podría decir que es surjectiva, ¿no? Porque no me sobran elementos, pero no la puedo clasificar porque no es función. ¿Sí? Entonces ya la descarto y no digo más nada. ¿Te das cuenta por qué no es función? Sí. Porque acá salen 2 flechas, ¿sí? 2 flechas. Del X1 y dice a cada elemento, a cada, no me pueden sobrar elementos, le corresponde uno y solo uno. Y acá le corresponde el 1 y el 3. No le correspondía uno y solo uno. ¿Sí? No entendí. Esto por ahí no. ¿Se entiende?
Bien, Sí, sí. perfecto, así que participen, así no se quedan con dudas. Acá Bien. Agustín hace otra pregunta. O sea, que si tengo más elementos en el conjunto de llegada que de Sí. partida, nunca podría ser subyectiva, ¿no? Claro, porque vos tenés, Ujú. sí, bien. Porque estaríamos en esta condición, ¿sí? Digamos, si yo, a ver, voy a hacerlo aparte, vamos a poner un ejemplo 4. Está bien lo que estás relacionando, Ahí se corta un poco. Un poquito, Fabi, a ver. Hola. entiendo la pregunta. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Hola, Sí, no, pues se ¿se escucha? cortaba. Sí, se cortaba. Ahora se escucha bien, todavía no se actualizó. Ahí se actualizó. A ver, habla Fabi, yo escuchaba bien. Sí, a ver si se Ahí entiende sí. bien lo que esto. Por ejemplo, si yo tengo el 4, a ver quién me estaba preguntando, prendan el micrófono. ¿Quién me Agustín estaba me parece preguntando? que era. Agustín, vos lo que estás diciendo es esto, como justamente, ¿cómo era que habías dicho si sobraban elementos, ¿no? Del conjunto B, Ahí te lo era. vuelvo a leer. O sea, Dale. que si tengo más elementos en el conjunto de llegada que el de Sí. partida, nunca podría ser subjetiva. Claro, porque vos de este no pueden ir a 2 elementos, Elementos. dos podrían ir a 1, pero si yo relaciono cada uno con alguno más, justamente va a pasar eso. Tenés razón, ¿sí? Entonces, vamos a tener, nunca va a ser subyectiva. Y si se cumple esto, que tengo la misma cantidad de elementos, porque me está sobrando uno, ahí va a cumplir las dos cosas, como en el ejemplo que dibujamos más arriba, ¿sí? Va a ser como en el 1 que tenemos acá, es inyectiva y suryectiva. Cuando ves, justamente por eso se llama esta relación 1 a 1, a veces cuando es biyectiva, porque justamente vemos que son todas flechitas que llegan, tengo exactamente la misma cantidad de elementos en el conjunto de partida que en el conjunto de llegada. Bien. ¿Sí? Bueno, parece que se entendió ahora. Bueno, después la forma de graficar, esto de ver si una función es función o no es función, ya van a ver hoy también en la práctica, es, si yo tengo la gráfica, esta gráfica que está acá, estoy viendo ahora, ¿no? Si yo trazo rectas verticales paralelas al eje Y y me corta la gráfica que está representada en más de un punto, eso significa que no es función, ¿sí? Porque tendría este esquema del elemento A, le corresponden 3 elementos distintos, y esto no es función, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar más con las gráficas y con expresiones, no tanto con esta forma de gráfica con diagramas de Venn o conjuntos numéricos. Esto es para entender bien todos estos conceptos, ¿sí? Pero ya después vamos a ir trabajando con representaciones gráficas, ¿sí? Entonces, en las representaciones gráficas vamos a tener, si se alcanza a ver acá, yo tengo, como tengo que mi función es y igual a una f de x, yo podría llegar a hacer, en este ejemplo que estoy viendo acá, ¿sí? Podría llegar a hacer una tablita de valores, entonces esto capaz que se van acordando, esto es una forma de hacer una tabla de valores, entonces vamos a decir que por lo que está representado, al elemento 1, su valor funcional lo expreso como f1, el elemento 2, su valor funcional como f2, ¿sí? El elemento x en general con f de x, ¿sí? Entonces, acá tenemos 1, se relaciona con su valor funcional en 1, 2 con su valor funcional en 2, y uno siempre va a expresar la expresión general igual a f de x, y lo que se va a ir haciendo es ir reemplazando, siempre y cuando sean valores del dominio, ahora vamos a ver, voy reemplazando acá en la ley que tengamos de formación, saco las cuentas y ahí voy encontrando los valores funcionales. Entonces lo que representamos son esos pares de valores, y este será este punto del plano, que tiene coordenadas 1, f de 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora vamos a ver cómo vemos gráficamente a qué llamamos dominio e imagen, ¿sí? Acá dominio, vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos acá este elemento, lo voy a llamar A, para completar un poquito más la idea, esto de los apuntes teóricos, y este elemento lo voy a llamar B. Entonces, como el gráfico empezó acá, este punto lleno significa que este es el valor funcional para A, que tiene valor funcional, ¿sí? Y este sería el valor funcional para B. Entonces, el dominio, podríamos decir que el dominio de la función es
el intervalo, y acá, bueno, vamos a recordar, trabajar, han visto algo quizás en el ingreso, esta es la forma que yo indico, ¿sí? Voy desde A hasta B, estoy tomando elementos de este conjunto. Este es el dominio, porque son los únicos que se relacionaron. En la gráfica lo veo de esa manera. Me fijo en el eje X, ¿sí? ¿Cuáles son las proyecciones de esta gráfica en el eje de las X? Y la imagen la veo, voy a llamarla esto como que esto es una A mayúscula, y este punto extremo funcional es la B mayúscula, y la imagen la estoy viendo en el eje Y. ¿Sí? Ya después van a hacer hoy, después hacen ejercicios en la práctica con respecto a esto, ¿sí? Vamos a ver que entonces la imagen, si yo lo veo gráficamente, la imagen de la función sería el conjunto formado desde A hasta B, ¿sí? El intervalo desde A hasta B. Este corchete me está indicando que ese valor lo está tomando. Voy a poner ¿sí? Pero entonces vuelvo a decir, imagen lo veo en el Y, gráficamente lo veo en el eje de las X. ¿Se ve la diferencia acá? Si yo lo veía como punto, veía que estos eran los elementos del no, y estos son los elementos de la imagen, ¿sí? En cambio, cuando los veamos gráficamente, lo vamos a ver dominio en el eje de las X y la imagen en el eje de las Y. ¿Sí? Se van, eso vamos a ver distintas representaciones gráficas. Ahora vamos a ver cómo vemos el concepto este de inyectiva. ¿Se escucha? A ver, Estela. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Vamos a ver cómo vemos esto de inyectiva. Fíjense que acá habíamos visto que si de dos elementos distintos, ¿sí? Tomo dos elementos distintos, x1 es distinto de x2, en este caso sus valores funcionales son iguales. Entonces no es inyectiva. Eso en la gráfica, no sé si se alcanza a ver, por ahí yo la resalto, esta es la gráfica de la función, es esta curva, ¿sí? Pues está como media clarita acá. Está clarita, sí. Esta es la gráfica de la función, ¿sí? Y yo ahora lo que voy a hacer es, si yo trazo rectas paralelas al eje de las X y me corta en más de un punto, fíjense que acá me cortó en este valor y en este valor, significa que este valor funcional que está acá, ¿sí? Lo voy a llamar, qué sé yo, y sub 1. Este valor funcional es valor funcional de x1, pero también de x2, de los dos, ¿sí? Tiene este esquema. De estos dos van a un único valor y sub 1. Entonces esto no es inyectiva. Entonces la prueba de controlar si es inyectiva en una función a través de los gráficos es trazar rectas paralelas al eje de las X. Me cortó en más de un punto, entonces no es función. ¿Sí? ¿Qué No representaciones gráficas? No es inyectiva. Perdón, no es inyectiva. Perdón, Sí. no es inyectiva. El que no era función, vuelvo acá. Vamos a dejar los dos. Si trazando rectas paralelas al eje de las Y, voy a subir un poquitito para que se alcance a ver el eje, ¿sí? Si trazando rectas paralelas al eje de las Y me cortan más de un punto, en este caso no es función, voy a aclararlo porque se quedó mal en la grabación ahí. ¿Sí? No es función, si me cortó en más de un punto. Y si me cortó con rectas horizontales, esta sería no es inyectiva. ¿Sí? Esto lo pueden ver, bueno, están los apuntes teóricos y en este resumen también que está en el aula virtual y bueno, tienen distintas. ¿Sí? Entonces, no es inyectiva, al menos una recta corta la gráfica. ¿Sí? Porque fíjense, ustedes me podrían decir, bueno, si yo paso justo por este borde, ¿no? Acá voy a borrar. Yo podría decir, a ver si justo yo la prueba, voy a borrar acá para que no se me superponga todo. Si yo justo digo, bueno, pero yo estoy pasando por acá esa recta, y me corto, ¿no? Pero con que haya alguna, ¿sí? Que me corte en más de un punto, ya dejó de ser inyectiva. ¿Se entiende? Es decir, por ejemplo, la gráfica podría haber pasado esto. A ver, yo la voy a modificar acá, voy a hacer un ejemplo, una trampa acá, que pasó esto, ¿no? Y yo, bueno, trazo cualquier otra recta que esté por acá, paralela al eje de las X, me cortó en un solo punto. Trazo otra recta, me cortó en un solo punto. Pero con que alguna, en este caso va a haber varias, ¿no? Trazo esta otra, me cortó en más. Si trazo por acá, me cortó en 2 puntos, ¿sí? Con que haya alguna, con que al menos, ¿sí? Una recta me corte en más de un punto, en 2 puntos, ya no es inyectiva. ¿Entiende?
¿Quedó claro esto? ¿Quedó Porque claro, en chicos? este caso, Esto es importante, la parte de inyectivo, porque en los próximos ejercicios vamos a tener que clasificar. ¿Sí? La clasificación ¿sí? se va a hacer así. A ver, hay una pregunta. Sí, dice Lía. Bueno, vamos a ver, en estos gráficos también están muy claritos, a ver si acá quedaron mejor. Ahora vamos a ver otro concepto que es el de paridad. Bueno, esta es la forma de representar, por si algunos no recuerdan bien, si ustedes miran el material que está en el aula, cómo representamos, yo lo fui salteando esto más rapidito, en un sistema de ejes coordenados cartesianos, recuerden que el eje X es el eje de abscisas, el eje Y lo llamamos eje de ordenadas, porque la relación que cumple es que Y es la variable dependiente y X la independiente. Entonces, este punto A, por ejemplo, ¿sí? Si yo lo represento, me fijo cuáles son las coordenadas. ¿Sí? Me fijo, el valor de X es -2 y el valor de Y es 4. Entonces ese punto A tiene coordenadas, lo escribimos de esta manera, -2 de X y 4 de Y. ¿Sí? Esto es como para recordar, no sé si alguno tiene dudas con esto, supongo que algo deben haber visto ya de todos estos en la secundaria, ¿no? Entonces acá esto para que ustedes lo vayan mirando un poquito más de esa manera, más rápidamente. Después hay un enlace para un libro digital interactivo que yo quería mostrar, a ver si lo puedo tener acá abierto, no sé si me lo actualiza por internet, si no, bueno, por ahí después ahora, acá está. Es un libro interactivo, está muy interesante que vayan mirando porque tienen varias actividades para hacer, ¿sí? Lo Ahí debe ya estar cargó. cargando porque sí, lo que pasa es que después voy a seguir avanzando acá. Pero bueno, ustedes hacen el enlace acá, les va directamente al libro es interactivo. Acá les recomendamos que miren estas páginas, 11 y 12, ¿sí? Y en este caso ver la página 33. Pero bueno, lo invitamos a a ver si acá lo puedo ver, no, está tardando mucho en cargarse. Pueden ver y recorrerlo y tienen muchas actividades interactivas. Por ahí después, si no, Estela, lo compartís vos un ratito como para verlo. Ahora ahí Bueno. está. Para que vean que tienen todo el material acá hasta la parte de derivadas, ¿sí? De todo Ahí el lo inicio. abrió, Fabi. Sí, sí, ahí lo abrió, pero no me avanza bien con las páginas. Voy a tener que reclamar con internet. Hoy me decía una alumna a la mañana de que están por hacer huelga los proveedores de internet. Ah, estamos al horno. Bueno, acá ven lo que son las coordenadas cartesianas, distancia entre dos puntos. Bueno, hay un montón de información acá que si ustedes las van recorriendo y hay actividades interactivas para que ustedes hagan, ¿sí? También. Y bueno, yo ahí les recomendaba ir a las distintas páginas. Lo pueden ir mirando acá y está muy interesante, ¿sí? Porque tienen incluso actividades interactivas, hay algunos videos, bueno, toda esta parte que les estamos recomendando está acá también en este libro, ¿sí? Y esto que tenían que ver en la página 11 y 12 es para los que les cueste poder ubicar las coordenadas de un punto, ¿sí? Entonces acá ustedes van ubicando el punto, bueno, pueden arrastrar hasta que cumpla con las condiciones que le pida, ¿sí? Vean, es interactivo, es muy interesante, ¿sí? Así que lo tienen ahí, no se olviden de por ahí recorrerlo y mirarlo, ¿sí? Bueno, vuelvo acá porque acá se ve por ahí un poquito mejor las imágenes que en Sí, es el otro verdad. PDF. Más clarito. Me los tomo más de color, sí, es más Sí. clarita. Lo que pasa es que me cuesta, bueno, está más o menos. Bueno, acá vamos a Pero ver se ve otro mejor. concepto que es, está bien, vamos a ver otro concepto que es paridad, ¿sí? Lo vamos a llamar en general, cuando hablamos de paridad, vamos a estar analizando tanto si es par o si es impar una función, ¿sí? Y hay unas condiciones que cumplen acá, bueno, vamos a empezar a verlo como más rigurosamente, es decir, si yo estoy parado, bueno, algo que quiero aclarar acá, antes de ver esto, si este elemento que está de este lado, ¿sí? De la parte, acá tenemos el 0, la parte positiva de las X, ¿sí? Tiene una... Ups. Ahí está. Su imagen es f de x. Y tengo un elemento que está opuesto, ¿sí? Está exactamente a la misma distancia, pero para el lado negativo de las X, y sus valores funcionales son iguales. ¿Sí? A ver qué me pueden decir. Esta función que está representada acá, ¿será inyectiva? A ver. A ver si puedo cambiar el color. Traten de Es imaginarse cómo lo veríamos en el grafiquito. ¿Sí? ¿Será inyectiva? ¿Qué les parece? Me cambió todos los colores. Yo quería cambiar el color. Sí, no Fíjense, te cambia todo.
yo estoy trazando, si uno traza una recta paralela al eje de las X, me está cortando en más de un punto. Ahí Entonces, esta función... Marianela dice que no es inyectiva y Milagros tampoco. Bueno, perfecto. Esto es para, así Mía vamos tampoco. ir unificando, fijando conceptos. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, yo les voy preguntando por conceptos que ya vimos, es para ir afianzando los conceptos, ¿sí? Lo que sí quería aclarar acá, fíjense que lo que tiene que cumplirse es que entonces el valor funcional para un punto del dominio tiene que ser igual al valor funcional de su inverso. Lo que no significa siempre que si el x está acá, cuidado, no porque tenga un menos adelante, el x es negativo. Si yo tengo un x que estoy acá, su opuesto menos x es positivo. ¿Sí? Lo que quiero decir es esto, a ver, lo vamos a ver después con otro concepto. Si x vale 3, su opuesto, vamos a recordar algunos conceptos, no podemos ver absolutamente todo, chicos, los conceptos que ustedes no tengan van al curso de nivelación, ¿sí? Que está en el aula. Su opuesto es menos 3, ¿sí? Lo llamamos el opuesto, es menos 3. ¿Por qué? Porque está en una posición opuesta. Si yo me paro acá, y acá tengo el 0, y acá está ubicado el 3, su opuesto está a la misma distancia que 0 y es el menos 3. Ahora, si x es menos 4, ¿su opuesto cuál será? Si yo estoy acá. X es menos 4. A ver. ¿Su opuesto cuál será? ¿Cuál será? El opuesto, que se oponen con respecto al 0, ¿no? El 4, dice Lía. El 4, perfecto. Milagros también. Te perdimos, Fabi. Perfecto. Esto ahí está. vean, no porque tengo un menos delante de la X significa... Ahí estamos. No porque... ¿Ahí se escucha? Sí. Me va a dar negativo, ¿sí? Tengan cuidado en eso. Por eso yo quise poner las dos opciones. Si el X está de este lado, el menos X, su opuesto, está del lado positivo. Pero sí lo que va a cumplir, que la función va a ser par, y acá empezamos con otros conceptos, esto significa para todo, ¿sí? Este símbolo significa para todo. Para todos los X que pertenezcan al dominio de la función, el valor funcional de un valor de X es igual al valor funcional de su opuesto. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Yo cualquier valor que tenga acá, tomo un X que está de este lado, ups, no lo voy a tomar porque se me va el diablo, tomo un valor funcional de un lado y el de su opuesto también coinciden. Fíjense que lo que se está cumpliendo acá es una simetría con respecto al eje Y. Es como que se refleja esta parte de la gráfica, ¿sí? No la voy a marcar para no hacer macana, se refleja como si yo tuviera un espejo acá en el eje Y, ¿sí? Se cumple una simetría respecto al eje Y. Entonces ahí vamos a decir que la función es par. Vamos a decir que la función es impar, fíjense ahora, yo tomo un elemento X y tiene un determinado valor funcional y su opuesto está, fíjense, en lugar de estar acá arriba, como estaba f de x, está reflejado, ¿sí? Acá abajo, el valor funcional de f de menos x. Quiere decir que sus imágenes son opuestas ahora, ¿ven? La imagen, el valor funcional, que sería la imagen de x, con respecto a la imagen de menos x, de su opuesto, son opuestas a su vez, ¿sí? Entonces, la simetría se va a cumplir con respecto al origen de coordenadas, ¿sí? Esta distancia, este elemento funcional de x, va a estar a una distancia del origen ahora, que es la misma del valor funcional de su opuesto, ¿sí? Entonces, la simetría que se cumple, después lo vamos a ver, lo van a ver más en la práctica con unas funciones, acá como ejemplos, yo ahora los voy a poner en el OneNote para que lo veamos, como ejemplos de una función par, podemos dar que la función que es par es la parábola, no sé si se acuerdan ustedes, x cuadrado, ¿sí? Y como un ejemplo de una función impar, ahora vamos a ver cómo la aplicamos, podemos hablar que es la función x al cubo, ¿sí? Esos serían ejemplos de función de lo que son funciones pares o funciones impares. Voy a volver acá, que se ve por ahí mejor. Entonces, función par, f de x es igual a f de menos x, se cumple la simetría con respecto al eje y, y si es impar, en este caso, f de x es igual a menos f de menos x. ¿Sí? Voy a hacer un ejemplo en esto porque esto sí cuesta verlo.
antes de pasar al concepto, no sé cómo estamos con el tiempo, Estela, sí. O si no lo Son hacen las, en la práctica. son las Mejor. 3. Sí, sí. Bueno, sí, mejor lo hacen en la práctica si avanzamos un poquitito más, ¿sí? Yo lo que veo, ustedes lo que tienen que hacer es ir reemplazando cada vez que aparece menos x en la expresión, ¿sí? Yo acá simplemente lo voy a ir marcando, la expresión es x cuadrado menos 2, o sea que cuando yo la quiera calcular en menos x, lo que voy a poner acá es la variable elevado al cuadrado menos 2, dentro de la variable pongo menos x, saco las cuentas, y en este caso recuerden, yo lo voy a poner acá, que cuando yo tengo menos x, acá no es que no sabemos qué signo tiene, pero yo lo puedo pensar que distribuyo la potencia y es lo mismo que tener menos 1 al cuadrado por x cuadrado. ¿Sí? Este menos x, lo voy a escribir acá, es lo mismo que escribir menos 1 por x. ¿Sí? Entonces lo que hice fue distribuir las potencias. Este número negativo elevado al cuadrado me da positivo, o sea que esto me queda igual que x cuadrado. Esto es lo que está hecho acá, ¿sí? Entonces yo comparo ahora a la expresión a la que llegué y la comparo con la función que tenía originalmente, ¿sí? Que era x cuadrado menos 2. Y cuando yo las comparo, veo que son iguales, ¿sí? Entonces se cumplió que f de menos x era igual a f de x. Y entonces llego a la conclusión de que la función es par, ¿sí? Si no se llegara a cumplir, bueno, después acá tienen otro ejemplo, después van a hacer algunos ejemplos en la práctica, hoy también, después van a trabajar la otra hora bastante más en la práctica, verifican qué pasa si la función es impar, qué es lo que tiene que cumplirse, ¿sí? Cuando me da que no es par, uno de entrada prueba la paridad, fíjense que vuelvo a encontrar en menos x, saco las cuentas, y voy a llegar a un determinado momento que no es igual a esta, ¿no? Pero sí va a ser igual a esta función cambiada de signo, ¿sí? Ven que acá tengo el menos y esta era la función original. Entonces, como lo que se está cumpliendo, Ahí te perdimos, Fabi. en este caso la llamamos g, ¿sí? En lugar de f, es menos. Ay, fastidio esto. Es menos g de menos x. Entonces decimos que por lo tanto g es impar. Estela, Ahí estamos, ahí estamos. Ahí se normalizó. no sé qué pasa con este horario, porque ayer Y expliqué ayer, perfecto 2 sí, horas. sí. Y en otro horario más complicado. En un horario más complicado, bueno. ¿Hay alguna duda hasta acá? Con A esto ver, después van a chicos. hacer algunos, vamos a pedir que en la práctica hagan ejercicios también. Quería avanzar un poquito más con lo que es No, no hay crecimiento. dudas. Esto lo que hizo Fabi es la verificación analítica, ¿no? No siempre vamos a tener una gráfica para poder verificarlo, sino que vamos a hacerlo analíticamente siguiendo esos pasos. Lo importante es saber que Sí, si no fue par, tenemos que seguir el estudio sabiendo si es impar. Y que quizás pueda que no sea ni par ni impar. O sea, podemos llegar al caso de que la función no sea ni simétrica respecto al origen ni simétrica respecto a la y, ¿no? Al eje y. Eso lo van a ver en la práctica más. bien. Acá yo voy a ir acompañando esto de, vamos a ver ahora lo que es crecimiento de funciones, ¿sí? Crecimiento nos vamos a referir a tanto si una función es creciente, a como si es decreciente cuando hablamos de crecimiento. Y yo esto lo voy a ir acompañando por ahí un poquito más con un gráfico para que se entienda bien qué significa todo esto, porque por ahí cuesta verlo. En el otro material está con un dibujo. Si yo tengo dos elementos, ¿sí? X1 y X2, que pertenecen a un determinado intervalo, acá estamos hablando de un determinado intervalo, porque quizás vamos a hablar de intervalos de crecimientos o intervalos de decrecimiento, ¿sí? Si se cumple para todo el dominio, diremos que siempre crece o siempre decrece. Pero acá vamos a evaluarlo en un determinado intervalo. Entonces, si yo tengo dos elementos, y vamos a hablar de una función que es creciente. Voy a cambiar, estoy en rojo, voy a cambiar el color. Tengo un gráfico de una función. Y yo tengo un valor acá, x1, un elemento x1 y un elemento x sub 2, ¿sí? Este valor funcional, como este es el eje x y este es el eje y, acuérdense siempre al graficar poner los elementos, este es el valor funcional de x1
y este otro, si yo llegué a la gráfica, y este es el elemento funcional de x sub 2. Fíjense, como x sub 1 está a la izquierda de x sub 2, x sub 1 es menor que x sub 2. ¿Y cómo es el valor funcional? A ver, ¿qué les parece? ¿Cómo es el valor funcional de x sub 1 con respecto al valor funcional de x sub 2? A ver. ¿Es menor o es menor mayor? o mayor? Es más chico, si está por debajo, el crecimiento va en este sentido, ¿no? De la sí. Si está por debajo es menor, entonces acá va menor. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí. Por ahí es mejor acompañarlo con un gráfico, ¿sí? Esto dice que para todos pares de valores que yo tome en el intervalo x1 y x2, siempre que x1 sea menor que x2, se va a tener que el valor funcional de x1 es menor que el valor funcional de x2. Pero es mucho más fácil verlo así en la gráfica, ¿sí? Y después se habla en sentido amplio, acá cuando si se pone menor o igual, es porque está dando la posibilidad, yo voy a modificar un poquito acá el ejercicio, la función. Si yo lo tomo en sentido amplio, es porque voy a estar, no voy a hacer en otro gráfico mejor. Voy a estar considerando la posibilidad que no solo sea creciente, sino que para algunos valores sean exactamente iguales los valores funcionales, ¿sí? Entonces, ahí yo lo estoy tomando en sentido amplio, entonces, este punto, voy a cambiar el color acá para que se vea mejor, si yo estoy tomando este x sub 1 y este valor de x sub 2, ¿sí? Justo para estos dos sus valores funcionales coinciden, por eso acá tengo el menor o igual, ¿sí? Esto sería el sentido amplio, estoy dando la posibilidad que sean exactamente iguales los valores funcionales. ¿Qué estaría sucediendo en esta situación? Tengo la igualdad, ¿sí? El valor funcional de x sub 1, en este caso que yo dibujé, es exactamente igual que el valor funcional de x sub 2. Si yo tomo otros valores cualesquiera, tomo x1 acá y x2 por allá, ahí se cumple de que es menor, ¿sí? Si tomara este x1 y este x2, se cumple lo que es menor estrictamente. Pero lo estoy hablando en sentido amplio porque no es que siempre, sino que hay tramos en los cuales tengo alguna parte constante acá. Por eso se habla en sentido amplio. Estoy dando la posibilidad de que sean iguales, ¿sí? Lo mismo vamos a estar hablando si estamos hablando de decreciente. ¿Cómo va a ser el esquema si yo grafico esto como decreciente? Tenemos una función, ¿sí? Esto por cambiar los colores, decrece la función y también ver cómo es en sentido amplio, en estricto, x, eje, y voy a tomar elementos, acá tengo el x1, ¿y qué pasa con el valor funcional de x1 con respecto al valor funcional de x2? ¿Cómo es? ¿Está por encima del valor funcional de x1 o por debajo? Acá estamos viendo que x1 es menor a x2, pero el valor funcional de x1 está acá por encima. ¿Cómo es con respecto al valor funcional Por de x2? encima, dice Juliana. Es mayor, entonces lo ponemos como mayor. Yo quería acá compararlo con los gráficos porque toda esta parte en el apunte teórico no está acompañado con los gráficos y por ahí es mucho más fácil verlo. Todo esto que uno lee acá parece confuso, volcarlo para entenderlo, ¿sí? Entonces, cuando uno se le pide una definición en un final, por ejemplo, de crecimiento, siempre es mucho más fácil si lo acompañan con un gráfico, ¿sí? Lo mismo pasaría si estamos hablando de que sea decreciente en sentido amplio, ¿sí? También estaríamos, lo mismo que en el crecimiento, estaría dando alguna posibilidad que la función que yo venga decreciente en algún tramo sea constante y después siga decreciendo, ¿sí? Entonces, en este caso sería en sentido amplio. ¿Por qué? Voy a tener que en algún momento van a ser iguales, ¿sí? Los valores funcionales pueden llegar a ser iguales. Si la función decimos que siempre crece o siempre decrece para todo dominio, acá es donde lo llamamos que es monótona, ¿sí? Porque es siempre creciente o siempre decreciente. ¿Está bien? A eso llamamos que es función monótona. Si no, en general, vamos a estar hablando, yo acá, se ve la gráfica, fíjense que esta función que está representada acá, tiene determinados intervalos, ¿sí?
en donde crece y donde decrece, no es monótona, ¿sí? Porque no es que siempre crece o siempre decrece. Entonces vamos a estar hablando de intervalos de crecimiento. No es monótona, porque no siempre crece o siempre decrece, y lo que podemos hablar es decir, bueno, y cuando hablamos de crecimiento, los intervalos los vamos a dar como intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque este pasaría a ser, por ejemplo, un punto estacionario, porque ahí no crece ni decrece. Ya vamos a ver más adelante que sería un máximo, ¿sí? Relativo local. Entonces, como no crece o decrece, vamos a decir que la función es creciente desde A hasta C, como intervalo abierto, también va a ser creciente desde D hasta E, ¿sí? Entonces la función crece en los intervalos, en el intervalo AC, no sé por qué no dice B, ahí B está el otro extremo, AC, y también crece, no le vamos a poner unión, lo vamos a poner como todos intervalos, y también crece en el intervalo DE. Vamos a estar hablando de intervalos, ¿sí? ¿Se entiende? Desde acá hasta acá. Y va a ser decreciente desde C hasta D, ahora lo voy a poner con otro color, va a ser decreciente desde C hasta D, y va a ser decreciente desde E hasta B. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces hablamos de intervalos de crecimiento, y todo eso lo vamos a ver en la gráfica. Siempre el intervalo lo vamos a hablar de el menor elemento a la izquierda y el mayor a la derecha, ¿sí? Bueno, vamos a ver si alcanzo, son 15 y 10, ya yo quisiera hablar, bueno, Sí, este es un 15 y 10. concepto que es composición de funciones, y por ahí les voy a pedir por ahí vemos este concepto de composición, y después a los chicos en la práctica les pido que den algún ejemplo de dominio y que den las consideraciones, ¿sí? De lo que es dominio. Entonces, acá vamos a ver de qué se trata el dominio ahora acá. Buscamos acá, álgebra de funciones. Hoy estábamos hablando, yo antes de ver eso de álgebra de funciones, vamos a hablar un poquito así en general de dominio. Dominio es el campo, ¿sí? En donde yo puedo realizar las operaciones dentro de una expresión igual a f de x. Entonces, si yo tengo una expresión, ¿sí? Donde una función, tenemos una raíz en donde el índice es par, yo puedo calcular cualquier valor de esa raíz. A ver. En el círculo ese que graficó Fabi, ¿puedo poner cualquier Sí. valor? ¿Puedo tomar cualquier valor? Ahí puedo poner cualquier valor. Sí, dice Facundo. Yo puedo calcular la raíz cuadrada de menos 4. Los negativos no, dice Agustín. Perfecto, ¿sí? No puedo poner valores negativos, ¿sí? Entonces yo lo que digo que ahí voy a poder poner solo valores positivos. Entonces al evaluar esta condición, ahí estoy evaluando el dominio, ¿sí? En un logaritmo, ¿yo puedo poner cualquier cosa dentro de un logaritmo? A ver. Esto significa logaritmo en base a. ¿Qué? A ver, que de medio se corta Fabi. ¿Qué valores puedo tomar? ¿Puedo tomar todos? Mayores a 0, dice Milagros. Tomar. Mayores a 0, dice Milagros, Fabi. Bueno, acá yo... Y acá cuando yo tengo algo en el denominador, ¿puedo poner cualquier cosa en el denominador? A ver. ¿Puedo dividir por 0? Tenemos delay, por eso venimos más tarde nosotros. Distinto a 0, dice. Y Facundo dice Bien. mayores a 0. Mayores a 0, Facundo, ¿te quedaste con lo del logaritmo o es para el tercer caso que está haciendo Fabi? Se me trabó. Ah, sí, porque veníamos atrasados nosotros, está bien. Del logaritmo, Bueno, mayores a bien. 0, perfecto. Perfecto, entonces esto lo van a practicar en la práctica, como lo hacemos en los ejercicios para poder hallar y trabajar con esto, pero esas son las condiciones. Y entonces lo que empezamos a ver es, depende de la expresión que tengamos, qué valores vamos a poder colocar o no acá dentro de X, ¿sí? Entonces empezamos por decir cuáles son colocar o cuáles son los que no podemos colocar, ¿sí? Entonces acá vamos sacando los que no cumplen. Y ahí vamos a encontrar cuál es la expresión del dominio. En esto que es álgebra de funciones, si yo tengo dos funciones, las puedo sumar, ¿sí? Y el dominio va a ser la intersección de los dos dominios, ¿sí? Voy a tener que encontrar el dominio de una y después el dominio de la otra. Tanto si las sumo como si las resto.
Si las multiplico, también el dominio tendré que hallar el dominio de otra, de una, el de la otra, y ver la intersección de los dos dominios. Y si hago la división de las dos, también le voy a tener que poner no solo hacer la intersección, sino también incluirle, que es lo que veíamos recién, que el denominador sea distinto de 0. Esto generalmente no lo vamos a ver así como que estamos operando con las funciones, porque directamente vamos a ir viendo cuáles son las expresiones, ¿sí? Una expresión general, como una función en general. Lo que les quiero decir es que generalmente vamos a pensar como una función h, que quizás es el resultado de haber sumado dos funciones. ¿Está bien? Entonces, generalmente vamos a calcular el dominio de h. Pero para que sepan que es, si yo tengo dos sumadas, el dominio de h, que es la suma de f y g, es la intersección de estos dos dominios. ¿Sí? Hay una operación que por ahí con esto ahora vamos a terminar, me parece, porque ya estamos con el tiempo, que se llama composición de funciones. Hay un video, para que ustedes después, bueno, yo les voy a explicar medio rápidamente acá, pero hay un video que está basado también en este material. A ver, creo que en este material se vea mucho más fácil. Acá tienen también lo de crecimiento, algunos videos. Lo voy a ver acá mejor, por ahí que acá se ve mucho más claro, ¿sí? De lo que es composición de funciones. En este se ve mucho más claro. Y tienen el video explicativo que está en el aula. Esta es una operación muy particular en la cual lo que hacemos es operar las funciones con una operación que se llama composición. ¿Sí? Y aparece como un circulito acá, que me está indicando que yo las estoy componiendo a las dos. Y lo que consiste es en esto, ¿sí? Que hacemos f de g de x. Es decir, primero vamos a aplicar una función g de x y después esta va a ser, entre comillas, nuestra variable para aplicar la otra función. Yo acá está hecho acá con conjuntos, es lo mismo que están los apuntes teóricos, pero por ahí remarqué un poco con algunos otros colores para que se vean más clara. Entonces, si yo la primera función que aplico es la función g, ¿sí? Voy a estar partiendo del dominio de esa función y llegando al conjunto imagen. Cuando íbamos de A a B, ¿se acuerdan? Voy a estar llegando a un conjunto imagen. Pero después yo voy a tener que aplicar la función f, y si yo salgo del dominio de la función f, aplico la función f. Pero yo lo que quiero hacer es encontrar el dominio de la composición, poder salir del primer conjunto, ¿sí? Pasar al conjunto del medio y de ahí poder llegar, ahí está, y poder llegar al último conjunto, en donde voy a tener la imagen de la composición, ¿sí? Si yo llegué hasta acá, hasta esta parte que está acá, y hay elementos que no pertenecen al dominio de la función, ven que todo este conjunto azul sería el dominio de la función que voy a aplicar segundo, no voy a poder seguir viaje, digamos, hasta componerlas totalmente, ¿está bien? Y si hay elementos que acá no llegaron, y nunca llegaron, entonces tampoco voy a poder seguir. Entonces es importante que el dominio de la composición, como yo vaya a componer estas funciones, ¿sí? Va a tener que llegar a un conjunto en donde llega la intersección del dominio de la función, de la imagen, perdón, vamos a verlo primero así, la imagen de la que apliqué primera, intersección con el dominio de la que apliqué segundo, ¿sí? Entonces esto es lo que dice acá, el dominio de la composición van a ser los x tales que x, esto se lee de esta manera, x tales que x, pertenecen al dominio de la que yo apliqué primero, y g, o sea, la imagen, Ahí se corta, Fabi. diciendo A ver. ¿Me escuchás, Fabi? La que yo aplico en segundo lugar. Voy a volver al otro, acá el dibujo que está. ¿Hola? Sí, se corta? cortó, sí, se estuvo cortando. Pero bueno, si volvés a este y lo volvés a remarcar. Lo remarco acá. F operado, esto es como un circulito entre las dos. F operada con g de x es aplicar la función f habiendo aplicado primeramente la función g de x. Si yo lo tengo escrito de esta manera, g operado con f, y esto aplicado a la variable x, esta es la forma correcta de escribirla, esto es igual a g de f de x. ¿Sí? Estas dos cosas son distintas en general. ¿Sí? Lo que es, si yo opero f operada con g, salvo un caso que vamos a ver después cuál es, van a ser distintas, componer en un sentido o en otro. Entonces yo les decía que
el dominio de la composición f operado con g van a ser aquellos x que pertenecen al dominio de la que yo aplico primera, ¿sí? Y a su vez, la imagen de lo que yo aplico segundo tiene que pertenecer al dominio, perdón, la imagen de lo que apliqué primero tiene que pertenecer al dominio de la que aplico segundo. Si yo tengo que llegar acá con el g de x que pertenezca a este conjunto para poder seguir viaje, ¿sí? Si tengo elementos que llegué acá con la imagen, esos los tengo que descartar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a pertenecer al dominio de esta función para poder completar la operación que hice. ¿Está bien? Esto lo van a ver también en la práctica, cómo Sí, esto componerla. cuesta, ¿sí? chicos. Esto cuesta Cuesta mucho. verlo, ¿eh? ¿Sí? Y en realidad no se preocupen por esto, que es tan complejo, es importante que lo entiendan acá. En el video explicativo está muy bien, muy bien, no sé, por ahí se aclara un poco más porque voy armando los conjuntos, ¿sí? Y en realidad lo que nos va a interesar para ver el dominio de la composición, que es lo que nos va a interesar, y nos van a pedir siempre en los ejercicios, una vez que yo las operé a las dos funciones, fíjense acá, yo voy a ir siguiendo acá, porque ya estamos en la hora y van a estar sumándose las chicas de la práctica. Yo lo que hago acá es componerlas, ¿no? Hago f operado con g de x. Entonces, fíjense que es f de g de x. Sigo dejando f y acá voy a poner primero, ¿ven lo que correspondía a g de x? Lo pongo acá adentro. Y esa pasó a ser mi nueva variable, entre comillas, para aplicar la función f. La función f, yo lo voy a hacer grande acá, me decía la raíz cuadrada de algo, ¿no? Y ese algo, en este momento, es la función que aplicamos primero. Es 3 menos x. Entonces ahí ya terminé de aplicarla, ¿sí? Esta composición. Al hacer f de g de x, apliqué primero, ¿ven? Acá está f, lo estoy remarcando acá. Tenemos la función g, y entonces después la otra función f me decía que tenía que aplicar la raíz cuadrada de algo. Pero ese algo no es x ya, sino que es la función que apliqué primero. En definitiva, si yo trabajo raíz cuadrada de raíz cuadrada, me queda la raíz cuarta de esa expresión. Y en lugar de hacerme lío con el dominio de la composición que yo les dije antes, me paro acá, antes de simplificar nada, o me paro acá quizás, y evalúo cuál es el dominio de esa expresión. ¿Sí? Y habíamos dicho que si teníamos una raíz de índice par, todo lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tenía que ser? Dijimos que tenía que ser mayor o igual a 0. Entonces ahí me quedó planteada esta inecuación, ¿sí? 3 menos x tiene que ser mayor o igual a 0. ¿no? Entonces, tienen que ir buscando bien los dominios de las funciones que aplicaron primero, pero acá cuando hacemos el dominio de la composición, esta x que está restando la paso al otro lado sumando, y en realidad, si yo lo leo de otra manera, esto lo leo de derecha a izquierda, x es menor o igual a 3. Entonces ahí ya encontré el dominio de la composición. ¿sí? Después vamos a verlo con más detalle. Acá tengo el valor 3. Tenemos 0 y decimos como es menor o igual a 3, lo representamos así. ¿sí? En esta recta, en el conjunto de los reales, por ejemplo acá. Entonces vamos a ver que el dominio, en este caso, y tenemos que ver también, pararnos acá antes de haber hecho esta operación, la que aplicamos primero, fíjense que el dominio de la función que aplicamos primero, que era g, era de menos infinito a 3. ¿sí? Porque hay veces que tenemos que restringir un poco más. Comparamos con esto que llegamos acá, este dando de menos infinito a 3. ¿sí? Entonces, no hay mayores restricciones, el dominio de la composición va a ser el intervalo de menos infinito a 3. ¿Sí? Esto van a ver mucho más en la práctica después, y lo que les recomiendo, ya vamos a ir dejando para bueno, por ahí un descanso, si quieren ir a buscar agua para tomar, arreglarse un mate, prepararse un té, hasta que, porque son por ahí más horas de lo habitual, vayan avanzando. Acá en los apuntes teóricos tienen mucha ejercitación. Yo acá voy a ver los trabajos prácticos, también tienen muchos ejemplos, como les mostramos la clase pasada, ¿sí?
tienen ejemplos en todo. Acá tienen para evaluar paridad, lo que vimos hoy, ¿sí? Cuando una función es par o impar. Vuelve a darle las condiciones que vimos hoy, de cuando una función es par o impar. Lo que es dominio de una función para ver cómo encontrarlos, ¿sí? Y después también tienen acá composición de funciones. Recuerden acá, por ahí en esto se alcanzan a ver algo hoy en la práctica, si no el viernes convendría que tuviéramos también una clase a las 3, el viernes con práctica, para poder avanzar un poco más con todo esto. Acá yo les había dicho que cuando hablamos de funciones elementales, les hablé la clase pasada, yo acá lo había borrado, hablamos de cuando a la variable dependiente le aplicamos una única operación, solamente le elevamos al cuadrado, esta es elemental, ¿sí? Ya si estoy haciendo x cuadrado más 1, ya no es elemental, porque está compuesta de dos funciones, la x y que a la variable x le sumo 1, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta solo las elementales. Raíz de x, ¿sí? Raíz cúbica de x, y también les recomiendo que vayan haciendo gráficos de todas estas funciones elementales, ya se los dije en la clase pasada, porque en la próxima clase vamos a avanzar mucho más rápidamente con traslaciones de funciones. Vamos a ver ya todo junto, digamos, lo que es función inversa y traslaciones de gráficos de funciones, cuando no tengo una función elemental. Así que es importante que todas estas que yo les estoy marcando acá, vamos a poner a la x en general, ¿sí? Todas estas que estoy marcando acá, y algunas más, las trigonométricas también, ya las vayan graficando y sepan bien, con mucha claridad, si necesitan usen una tabla de valores, pero ya con claridad cómo es la representación gráfica de todas estas funciones. Si no sé, Estela, acá se me estoy olvidando alguna más, pero más o menos, por lo menos es. No, las ¿sí? Exponencial. trigonométricas, senos, cosenos, tangentes. Sí. Se las dije y no las escribí, ¿sí? Pero bueno, recordar seno, coseno y tangente. Pero por lo menos, y tangente de x. ¿Sí? Por lo menos, bueno, las cuadráticas, exponenciales, ¿sí? Con distintas potencias, por lo menos x cuadrado de x cubo, logaritmos, exponenciales, en particular, esta sería el logaritmo en general, y en particular, identificar bien el de x, que es logaritmo en base e, o cuando lo escribimos de esta manera, que es el logaritmo en base 10, ¿sí? Lo mismo acá. Ahí está. ¿Sí? Que tenemos e a la x, o bueno, en cuenta cuando la base es cualquier otro número, ¿no? En este caso 10 o 2 o cualquiera, ¿sí? Pero en este caso para base, era por eso les puse acá a. Bueno, esto es importante, chicos, van a tener que ponerse, digamos, los que les cueste un poquito más, mirar el material del curso de nivelación, y todas estas funciones poder identificarlas muy bien, cada una hacérsela en una hoja cuadriculada y bien prolijo, para que identifiquen bien cómo son las formas de las funciones. Así en la próxima clase podemos avanzar un poquito más ya con lo que es traslación de gráficos de funciones, el concepto de función inversa y el concepto de función recíproca, ¿sí? Ustedes lo tienen ahí en el cronograma, cuáles son los temas que vamos a estar viendo. No sé, a ver, Estela, y dejo de compartir. Ahí estoy. ¿Estás? Sí. Ahí Sabrina ya ingresó. Bien. Ahí se va, alguien puso que se va a preparar un té. Bueno. Sí, Juliana. Porque estoy viendo, yo tengo la garganta seca, hoy estuve 3 horas hablando sin tomar nada, tengo un té helado desde hoy acá, así se renuevan un poco y están con pilas para volver. Bueno, y continuar con la clase. voy a pausar la grabación. Bueno.